Mi nombre es Heather y tengo 31 años. En la fiesta de jubilación de mi padre, él se paró en el podio y agradeció a 70 personas por su nombre, a su secretaria, al cartero, incluso al servicio de catering. Y cuando alguien preguntó, ¿y Heather? Él se rió en el micrófono y dijo, ella es indigna de mención. 70 colegas miraban. Mi madre miró su regazo. Mi hermano bebió su agua. Y algo que había guardado dentro durante 3 años, en silencio, pacientemente, como un documento esperando ser archivado, encajó en su lugar. Me levanté, caminé hacia el podio y dejé una carpeta. Su jefa la abrió antes de que él pudiera. Lo que ella leyó lo cambió todo para él, para mi hermano y para un puente que 10.000 personas cruzan cada día. Antes de continuar, por favor, tómense un momento para darle a me gusta y suscribirse, pero solo si conectan genuinamente con esta historia. Dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Me encanta saber desde dónde están escuchando. Ahora, déjenme llevarlos al principio, a un pequeño pueblo llamado Carver y a una niña que no paraba de pegar certificados en un refrigerador que nunca los quiso. Crecí en el condado de Carver, el tipo de lugar donde todos conocen tu apellido antes que tu nombre. Y en Carver, el apellido Anderson significaba una cosa, mi padre, Gerald, director de obras públicas, 35 años en el cargo. El hombre que aprobaba cada carretera, cada zanja de drenaje, cada acera del pueblo. Él era importante. Todos me lo decían. Mi hermano Kyle, 3 años mayor, era la prueba. Papá llevaba a Kyle a las obras de construcción antes de que supiera atarse los zapatos. Lo presentaba en cada parrillada del condado de la misma manera, este es mi hijo. Continuará con el apellido familiar. Kyle sonreía radiante. Papá le apretaba el hombro. Y yo me quedaba 2 pasos atrás, sosteniendo mi propio plato, esperando mi turno. Mi turno nunca llegó. Era buena en matemáticas, amaba la física y traía a casa certificados del cuadro de honor cada semestre como un reloj. Los pegaba en el refrigerador junto a las fotos de fútbol americano de Kyle, sus viajes de pesca con papá, su cinta de primer lugar de la feria del condado. Por la mañana, mi certificado había desaparecido. No movido. Desaparecido. Le pregunté a mi madre una vez. Ella dijo, debe de haberse caído. No se cayó. Cuando le dije a mi padre que quería ser ingeniera, no apartó la vista de la televisión. Cuando le mostré mi examen de geometría, una puntuación perfecta, le preguntó a Kyle si la práctica había ido bien. Un día de Acción de Gracias, yo tendría unos 14 años, y traje mi trofeo de la Feria de Ciencias a la mesa, lo puse justo al lado del pavo. Papá lo recogió, leyó la inscripción y lo puso en el gabinete debajo del fregadero donde guardábamos los productos de limpieza. A nadie le importa un trozo de papel, Heather, dijo. Tu hermano de verdad hace cosas. Pero no me rendí. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, un día finalmente me vería. Estaba equivocada, pero equivocada de una manera que nunca podría haber imaginado. En mi último año, me aceptaron en la Universidad Estatal con una beca completa, Ingeniería Civil. La carta llegó un martes. Lo recuerdo porque estuve en la cocina sosteniéndola durante 20 minutos, ensayando cómo se lo diría a papá. Él no estaba en casa. Estaba en el partido de fútbol americano comunitario de Kyle. No un torneo, no las eliminatorias, solo un partido de liga de sábado que casualmente cayó en la misma tarde que mi ceremonia de graduación de la secundaria. Kyle tenía un partido ese día. Mi madre llamó desde las gradas, con la voz baja para que papá no la oyera. Ya sabes cómo es tu padre, susurró. Había oído esa frase 100 veces. Era su versión de una disculpa, lo suficientemente suave para decirla, lo suficientemente vacía para no significar nada. Papá pagó la Universidad de Kyle, una universidad privada, administración de empresas. Kyle se mudó a una residencia con un mini frigorífico y una pantalla plana. Yo me mudé a un apartamento compartido fuera del campus con 2 compañeras de cuarto y una placa eléctrica. La beca cubría la matrícula. Todo lo demás, libros, comida, gasolina, provenía del restaurante donde trabajaba de camarera 4 noches a la semana. Nadie en mi familia mencionó mi carrera. Ni una sola vez.
Ni cuando entré en la lista del decano. Ni cuando obtuve la beca de investigación de pregrado. Ni cuando fui nombrada la mejor de mi clase en análisis estructural. Pero sí mencionaron el ascenso de Kyle. Cada día de acción de gracias, cada Navidad, cada llamada telefónica. El día de acción de gracias en que me gradué, con 22 años, magna cum laude, licenciatura en ingeniería civil, papá cortó el pavo y dijo, oh, una ingeniera. ¿Qué vas a construir? Puentes. Luego se rió. Kyle también se rió. Yo sonreí y pasé la salsa. Lo curioso es que tenía razón. Construiría puentes. O más precisamente, arreglaría el que él casi destruyó. Después de graduarme, me mudé a Riemont, a 45 minutos al este de Carver, lo suficientemente lejos para respirar. Conseguí un puesto de nivel inicial en Marsan Callaway Engineering. Una firma pequeña, trabajo serio, puentes, pasos elevados, infraestructura municipal. Mi jefa, Elaine Mars, socia fundadora, de 55 años, el tipo de mujer que podía leer un cálculo de carga como la mayoría de la gente lee un menú, vio algo en mí desde el principio. Me guió, me impulsó, me hizo presentar en reuniones con clientes cuando yo quería esconderme detrás de hojas de cálculo. Aprobé mi examen de ingeniero profesional P a los 27. Ingeniera profesional. En mi campo, esa es la licencia que dice que se confía en ti para sellar planos que mantienen a la gente viva. Puentes, hospitales, escuelas. Tu firma significa que si esto falla, boom, es tu responsabilidad. Fui una de las P más jóvenes en la historia de la firma. Llamé a casa para compartir la noticia. Papá contestó. Aprobé mi P, dije. Silencio. Luego, Kyle acaba de ser ascendido. Kyle había sido contratado en el departamento de papá, coordinador de proyectos en la oficina de obras públicas del condado. No se requería título de ingeniero. Papá movió hilos. Todos en Carver lo sabían. Nadie lo decía. Colgué el teléfono y me senté en mi coche durante 15 minutos. Y por primera vez, me permití pensar el pensamiento que había estado esquivando toda mi vida, no era que no hubiera hecho lo suficiente. Era que él nunca quiso que yo hiciera nada en absoluto. Esa misma semana, Elaine me dio un consejo que aún no entendía del todo. Dijo, guarda una copia de todo lo que firmes. Todo. Cada plano, cada correo electrónico, cada revisión. Eso no es paranoia. Es profesionalismo. La escuché. Archivé. Guardé. No sabía que 2 años después, ese hábito lo cambiaría todo. 3 años antes de la fiesta de jubilación, el condado de Carver inició la construcción del puente Millbrook. Si no son de por aquí, necesitan entender lo que significaba ese puente. La carretera Millbrook era la arteria principal que conectaba el lado norte del condado, 2 escuelas, el hospital regional, una residencia de ancianos, con la autopista. El viejo puente tenía 60 años, restricciones de peso y gemía cada vez que un autobús escolar lo cruzaba. Reemplazarlo no era opcional. Era supervivencia. Para papá, era más que infraestructura. Era un legado. El proyecto más grande de sus 35 años de carrera. Gestionó el cronograma, el presupuesto, los contratistas. Su nombre estaba en cada comunicado de prensa. El boletín del condado publicó una foto suya con un casco de seguridad en la orilla del río, con los brazos cruzados, sonriendo como un hombre al que acababan de entregarle un trofeo. Luego los inspectores encontraron el problema. El diseño estructural original, realizado por el equipo interno de papá, tenía un defecto crítico en los pilones de carga. Bajo el peso proyectado del tráfico más el estrés de las inundaciones estacionales, los pilones se degradarían en 5 años, tal vez menos. El término de ingeniería es fallo progresivo. El término cotidiano es el puente podría colapsar. Papá entró en pánico. No públicamente. Gerald Anderson no entraba en pánico públicamente. Pero a puerta cerrada, supe más tarde, caminó de un lado a otro de su oficina durante 3 días seguidos. Si se corría la voz de que su proyecto insignia tenía un defecto de diseño fatal antes de que la construcción estuviera terminada, su reputación se acabaría.
35 años borrados. Margaret Holt, la administradora del condado, la jefa de papá, ordenó un consultor externo. Revisión estructural independiente, no negociable. No necesito que extraños me digan cómo hacer mi trabajo, dijo papá a su equipo. Pero Margaret Holt no estaba preguntando. Y la firma externa que el condado contrató era la mía. Elaine me llamó a su oficina un miércoles. Tenía el contrato extendido sobre su escritorio. Sello del condado, alcance del trabajo, fecha límite. Una revisión y rediseño estructural del sistema de soporte de carga del puente Millbrook. Eres la mejor que tengo en estructuras de puentes, dijo. Este es tuyo. Se me revolvió el estómago. Ese es el proyecto de mi padre. Elaine se quitó las gafas de leer, me miró de la manera en que siempre lo hacía cuando estaba a punto de decir algo que yo no quería oír. Tu trabajo es el puente, no el ego de tu padre. Tenía razón. Acepté el encargo. A las 2 semanas, me di cuenta de que el problema era peor de lo que sugería el informe inicial. No eran solo los pilones. Todo el sistema de conexión de vigas tenía especificaciones insuficientes. Grado de acero incorrecto, arriostramiento transversal insuficiente, trayectorias de carga que canalizarían el estrés exactamente a las uniones equivocadas. Si lo hubieran construido tal como estaba diseñado, ese puente habría sido una cuenta atrás. Rediseñé todo el sistema de transferencia de carga. 6 semanas, jornadas de 14 horas. Hice simulaciones hasta que me ardieron los ojos. Verifiqué y volví a verificar cada cálculo hasta que los números cantaron. La solución funcionó. El puente aguantaría. Cuando papá se enteró de que su hija era la ingeniera consultora, que yo era la que había encontrado los errores de su equipo y reescrito su diseño, no me agradeció. Me llamó un sábado por la noche, con la voz tensa como un alambre. No me avergonzarás, dijo. Arréglalo en silencio, y tu nombre se queda fuera de todo. No una petición. Una orden. El mismo tono que había usado toda mi vida. El tono que decía, siéntate. Calle. Desaparece. Lo arreglé. Y me mantuve en silencio. Ese fue mi primer error. El puente Millbrook se inauguró en una brillante mañana de octubre. Las fotos del corte de cinta salieron en la portada del Carver County Gazette. Papá estaba en el centro, dándole la mano a Margaret Holt, radiante. Detrás de él, el puente relucía, hormigón y acero, líneas limpias que se extendían sobre el río. Mi diseño, su foto. En una semana, papá me borró. No en sentido figurado. Literalmente. Envió correos electrónicos a la oficina del proyecto, eliminen todas las referencias a consultores externos del archivo de Millbrook. El informe oficial atribuyó el rediseño a la ingeniería interna colaborativa. El nombre de mi firma desapareció. Mi sello de P, en ninguna parte. Pero la peor parte no fue el borrado. La peor parte fue lo que puso en su lugar. Kyle firmó el plano de ingeniería final presentado al Estado. Kyle Anderson, ingeniero supervisor. Su firma, su nombre impreso, justo ahí en la línea de certificación de P. Kyle, que tenía un título en administración de empresas. Kyle, que no podía distinguir un diagrama de cortante de una lista de la compra. Kyle, que no tenía una licencia de P porque nunca había hecho el examen, porque no era ingeniero. En cada estado de este país, firmar documentos de P sin una licencia es una violación de la ley de práctica de la ingeniería del Estado. No es un área gris. No es un tecnicismo. Es fraude. Fraude en un documento de seguridad pública. Confronté a papá en privado. Solo él y yo, en su cocina un domingo por la tarde. Papá, Kyle no tiene una licencia de P. Esa firma es ilegal. Él no parpadeó. Métete en tus asuntos. Nadie te preguntó. Así que ahí estaba. Mi elección. Hablar, destruir a mi familia, enviar a mi padre y a mi hermano a una pesadilla legal. Quedarme en silencio, convertirme en cómplice de un fraude en un puente que los autobuses escolares cruzan cada mañana. Elegí el silencio porque eran mi familia.
Porque todavía creía que algún día papá me daría las gracias. Pasaron 3 años. Nunca me dio las gracias. Dijo algo mucho peor delante de 70 personas. La invitación llegó en un sobre de color crema, cartulina gruesa, letras doradas. Está cordialmente invitado a celebrar 35 años de distinguido servicio. Gerald R. Anderson, director de Obras Públicas, Condado de Carver. La sostuve durante mucho tiempo. 3 años de silencio. 3 años viendo a papá llevarse el crédito por mi trabajo. 3 años de festividades en las que nadie mencionaba el puente, ni mi carrera, ni el hecho de que yo existiera en alguna capacidad profesional. Y ahora, una invitación. Mi madre había llamado la semana anterior. A tu padre le encantaría verte allí, había dicho. ¿De verdad? No estaba segura. Pero algo en mí, lo mismo que seguía pegando certificados en el refrigerador a los 14, quería creerlo. Quizás la jubilación lo ablandaría. Quizás sin el trabajo, sin el título, sin la necesidad de actuar, solo sería un padre. Mi padre. Conduje 4 horas. Compré una chaqueta nueva, de color carbón, profesional, del tipo que usas cuando quieres que te tomen en serio. Escribí una tarjeta a mano: felicidades, papá. 35 años es algo de lo que estar orgulloso. Heather. Lo decía en serio con cada palabra. En el asiento del copiloto, dentro de mi bolso de trabajo, había una carpeta de Manila. No la traje como un arma. La traje como se trae un paraguas cuando el pronóstico dice 20% de probabilidad de lluvia, esperando no necesitarlo, sabiendo que podrías. 3 años de documentos, planos, correos electrónicos, la carta de la Junta Estatal, todos originales, todos verificados, todos guardados en esa carpeta desde el día en que papá me dijo que me metiera en mis asuntos. Me incorporé a la autopista hacia Carver y me dije a mí misma: esta noche será diferente. La carpeta se quedó en el bolso. Aún no sabía que al final de la noche, ya no estaría allí. El salón comunitario del condado de Carver parecía que albergaba una boda. Manteles blancos, centros de mesa con pequeñas banderas estadounidenses y cascos de seguridad en miniatura. Un toque bonito. La idea de una broma de alguien. Una pancarta se extendía por la pared del fondo: 35 años de servicio, Gerald Anderson. Debajo, una pantalla de proyector mostraba una presentación de diapositivas de la carrera de papá. Me paré en la entrada y vi pasar las fotos. Papá dándole la mano al gobernador. Papá en una ceremonia de inauguración. Papá y Kyle en un picnic del condado, con polos a juego, abrazados. Papá y Kyle en la obra de Meadowbrook. Papá y Kyle en Navidad. 40 fotos. Las conté. Ninguna me incluía. Había una foto de familia. Recordé el día en que se tomó el 16º cumpleaños de Kyle. Yo había estado de pie al lado izquierdo de papá, pero la versión en la pantalla estaba recortada. Yo no estaba. Encontré mi asiento en la mesa del fondo, cerca de la puerta, la mesa más cercana a la salida. No pensé en lo que eso significaba hasta más tarde. Mamá me vio desde el otro lado de la sala. Saludó con la mano, un pequeño movimiento de dedos, pero no se levantó. Kyle estaba sentado en la mesa principal con papá, dándole la mano a los funcionarios del condado, su traje demasiado apretado en los hombros. Parecía un hombre interpretando un papel que había estado ensayando toda su vida. Papá me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través de 60 pies de mantel blanco y luz de vela. Me hizo un gesto con la cabeza, del tipo que le das a un conocido lejano en el supermercado. Rápido, cortés, olvidable. Una mujer en mi mesa se inclinó. ¿Eres la hija de Gerald? Dije que sí. Ella levantó las cejas. ¿Oh? ¿Nunca te mencionó? Nunca me mencionó. Debería haberme acostumbrado a estas alturas, pero escucharlo de una extraña, eso fue diferente. Margaret Holt subió al podio a las 7:30 en punto. Alta, de cabello plateado, con el tipo de autoridad que sientes antes de verla. Dio 2 golpecitos al micrófono. Buenas noches a todos.
Estamos aquí esta noche para honrar a un hombre que ha dado forma a la infraestructura de este condado durante 35 años. Bajo su liderazgo, hemos visto el puente Millbrook, la expansión de la Ruta 9, la renovación del drenaje del centro, proyectos que nos sobrevivirán a todos. Sonrió. Por favor, acompáñenme a dar la bienvenida a Gerald Anderson. Los aplausos llenaron la sala. Papá se levantó de la mesa principal, se abrochó la chaqueta y caminó hacia el podio como si hubiera estado caminando hacia podios toda su vida. Confiado, mesurado, en control. Empezó con una broma sobre los baches. La gente se rió. Luego se puso serio. Quiero agradecer a algunas personas. Mi corazón latió un poco más rápido. Agradeció a mamá primero. Mi roca. Mis 40 años de aguantar noches tardías y botas embarradas. Mamá se secó los ojos. La sala aplaudió. Agradeció a Kyle. Mi hijo, el futuro de esta familia. Estoy orgulloso de decir que continúa justo donde yo lo dejé. Kyle se levantó brevemente. Más aplausos. Agradeció a Janet, su secretaria durante 22 años. Ella organizó mi vida mejor de lo que yo podría haberlo hecho. Agradeció a Bill el cartero, a la proveedora de catering por su nombre de pila, Rosa, al guardia de seguridad nocturno, Pete, al tipo que arreglaba la fotocopiadora. Cada nombre era una piedra, y yo estaba sentada en la mesa del fondo, hundiéndome. Hizo una pausa, recorrió la sala con la mirada, sonrió. Creo que he agradecido a todos los que importan. Dejó el micrófono y desde algún lugar en la fila de atrás, una voz que no reconocí, alguien gritó, «¿Y Heather?». 70 personas se giraron para mirar a mi padre. Y mi padre, con el micrófono aún caliente en la mano, se rió. Volvió a coger el micrófono, casualmente, como si alguien hubiera preguntado por el tiempo. Miró hacia mi mesa, no a mí, hacia mí, de la manera en que miras un mueble, y lo dijo. Ella es indigna de mención. 4 palabras, un micrófono, 70 testigos. La sala no se quedó sin aliento. Eso solo pasa en las películas. Lo que realmente ocurrió fue peor. Silencio. El tipo específico de silencio donde todos miran sus platos al mismo tiempo. Los tenedores se detuvieron. Los vasos se pausaron a medio camino de los labios. Alguien tosió. Mamá bajó la cabeza. Pude ver sus manos cruzadas en su regazo, apretándose una a la otra hasta ponerse blancas. ¿Qué? Lo observé. No se inmutó, no se dio la vuelta. Cogió su vaso de agua y bebió como si nada hubiera pasado, como si su hermana no acabara de ser borrada delante de cada contacto profesional que su padre había tenido. 70 personas lo oyeron. Ni una dijo una palabra. Y en ese silencio, entendí algo que había estado rondando durante 31 años. Su silencio no era acuerdo. Pero tampoco era protección. No era nada. Y nada, cuando necesitabas que alguien te defendiera, era lo mismo que ponerse de su lado. 3 años. 3 años había guardado esa carpeta en el cajón de mi escritorio. 3 años esperando que llamara, que lo reconociera, que dijera las 2 palabras que lo habrían hecho todo diferente. Y su respuesta, transmitida a través de un sistema de megafonía a cada ingeniero, contratista y funcionario del condado en Carver, fue indigna de mención. Algo cambió dentro de mí. No ira, no tristeza. Claridad. El tipo de claridad que no quema. Se enfoca, como una lente que concentra la luz en un único punto nítido. Miré mi bolso. La carpeta estaba dentro. Había estado dentro durante 3 años. Ya no. Me levanté. La silla raspó contra el suelo de madera, un sonido más fuerte de lo que debería haber sido. O quizás la sala estaba simplemente así de silenciosa. Mamá me agarró del brazo, sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca, suavemente, como siempre lo hacía, como si la suavidad compensara todo lo que nunca dijo. Siéntate, Karine. No hagas una escena. Miré su mano, luego su cara, y por primera vez en mi vida, no hice lo que me pidió. No estoy haciendo una escena, mamá. Simplemente ya no me voy a sentar.
Liberé mi muñeca. No bruscamente. Lentamente. De la manera en que dejas algo que has estado cargando durante demasiado tiempo. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta. De Manila, ordinaria, del tipo que compras en un paquete de 10 en la tienda de artículos de oficina. No pesaba casi nada en mi mano, pero contenía 3 años de silencio. Cada plano, cada correo electrónico, cada prueba de que yo existía en la historia que mi padre había pasado su carrera reescribiendo. Caminé entre las mesas, lado izquierdo, lado derecho, mantel blanco y luz de vela, y 70 pares de ojos me seguían como si estuviera cruzando una sala de tribunal. Mis tacones resonaban en la madera, firmes, uniformes, un paso a la vez. Podía oír la voz de Elaine en mi cabeza de una conversación de hacía meses cuando casi lo había triturado todo. La verdad no necesita gritar. Solo necesita ser colocada donde pertenece. Papá estaba de pie en el podio, con el micrófono todavía en la mano. Y a medida que me acercaba, a 5 mesas de distancia, luego a 3, luego a 1, vi algo en su cara que nunca había visto antes. Parecía asustado. Subí a la tarima, me paré a su lado y dije en voz baja, para que tuviera que inclinarse, 7 palabras. Antes de irme, hay una cosa que papá olvidó mencionar. Mi voz se oyó. No porque la elevara, sino porque la sala estaba tan silenciosa que un susurro habría hecho eco. La mandíbula de papá se tensó. Heather, siéntate. En voz baja, entre dientes. Una orden, no una petición. No me senté. Coloqué la carpeta en el podio suavemente, de la manera en que pones una mano de cartas, y me giré hacia la mesa principal. Señora Holt, dije, esto concierne al proyecto del puente Millbrook. Como administradora del condado, creo que debería ver esto. Margaret Holt había estado observando todo el intercambio con el tipo de expresión que proviene de 30 años en la administración pública, compuesta, evaluadora, sin revelar nada. Pero cuando dije Millbrook, algo detrás de sus ojos se agudizó. Se levantó, caminó hacia el podio, extendió la mano hacia la carpeta. La mano de papá se disparó. Agarró el borde. Eso es personal. Margaret no se inmutó. Le sostuvo la mirada como se sostendría una puerta. Firme. Definitiva. Si se trata de un proyecto del condado, no es personal, Gerald. Cogió la carpeta. La abrió. La primera página, mis planos estructurales, con el sello y la firma de P en la esquina inferior derecha, captaron la luz del techo. Pasó a la página 2, los correos electrónicos. Vi sus ojos moverse de izquierda a derecha, sus labios apretados. Página 3, la firma de Kyle en el documento estatal. Ingeniero supervisor. Levantó la vista, y nunca olvidaré esto. No me miró a mí. No miró a papá. Miró a Kyle. Y en ese momento, pensé, ¿fue esto lo correcto? 3 años guardé esto. 3 años elegí a la familia por encima de la verdad. Si hubieran estado donde yo estaba, sosteniendo la prueba, viendo a su padre reírse de su existencia delante de 70 personas, ¿habrían abierto la carpeta? ¿O se habrían ido? Díganmelo en los comentarios. Realmente quiero saberlo. Margaret pasó otra página, y luego otra. Luego miró a mi padre, y todo rastro de celebración se desvaneció de la sala como agua de un vaso agrietado. Papá le arrebató la carpeta de las manos a Margaret. Los papeles se esparcieron. 2 hojas se deslizaron del podio y cayeron al suelo como hojas. Este es un asunto familiar. Su voz se quebró en la palabra familiar. Nunca había oído eso antes. El tono de Margaret bajó 10 grados. Gerald, esos son documentos de ingeniería del condado con firmas que necesito verificar. Devuélvemela. No lo hizo. En su lugar, se giró hacia la sala, 70 caras, algunas atónitas, otras confundidas, la mayoría muy quietas, e hizo lo que Gerald Anderson siempre había hecho mejor. Actuó. Sus hombros se relajaron. Su barbilla se inclinó. Cuando habló, su voz tenía el temblor cuidadoso de un hombre que ha sido herido. Amigos, lamento esto. Sacudió la cabeza lentamente.
Mi hija siempre ha tenido problemas. Ha estado distanciada de la familia durante años. Lo hemos intentado todo. Me miró con una tristeza tan practicada que casi parecía real. Ha estado perturbada durante años. Lo hemos intentado todo. Y funcionó, durante unos 5 segundos. Lo vi ondear por la sala. Unas cuantas cabezas asintieron con simpatía. Una mujer cerca del frente apretó su servilleta. Alguien susurró, qué triste. Papá era bueno en esto. Podía reescribir una sala en 30 segundos. Lo había visto hacerlo durante toda mi infancia, remodelando cada historia, cada situación, hasta que él era el héroe y yo era el problema. Pero esta vez, Margaret Holt sostenía 3 páginas de documentos del condado. Y los documentos no responden al tono de voz. Margaret se arrodilló, recogió las hojas caídas y las enderezó contra el podio. Gerald, dijo, no con dureza, voy a necesitar que me devuelvas esto. La actuación de papá flaqueó porque Margaret no lo miraba con simpatía. Lo miraba de la manera en que un auditor mira una discrepancia. Margaret recuperó la carpeta. Esta vez, papá no se resistió. Leyó metódicamente. Sin drama, solo una mujer haciendo su trabajo a una velocidad que hizo que la sala contuviera la respiración. Primero, mis planos estructurales. Sello de P número 47832. Mi firma, Heather M. Anderson, P., en tinta negra y limpia. Luego los correos electrónicos, 7 de ellos, todos desde la dirección del condado de Gerald a la oficina del proyecto. Leyó una línea en voz alta. No por teatro. Creo que no pudo evitarlo. Eliminen todas las referencias a consultores externos del archivo de Millbrook. Levantó la vista. Le dijiste a la junta que el rediseño se hizo internamente. La barbilla de papá se levantó. Fue un esfuerzo de equipo. Margaret pasó la página. El documento estatal, los documentos de certificación de P presentados al Departamento de Transporte del Estado. La firma de Cahill. El nombre impreso de Cahill. La línea que decía, ingeniero supervisor, número de licencia de P, y al lado, un número. Un número que no existía en ningún registro estatal. Margaret miró la página durante mucho tiempo. Luego se giró hacia Cahill. Él seguía en la mesa principal, con la servilleta en el regazo, pareciendo un hombre que ve su propio coche deslizarse por un acantilado en cámara lenta. Cahill, dijo Margaret, tan tranquila como un médico leyendo los resultados de un análisis. ¿Posee usted una licencia de P? La sala se movió. Los ingenieros en la audiencia, y había varios, se enderezaron. Sabían lo que significaba esa pregunta. La boca de Cahill se abrió. Sus ojos se dirigieron a papá, el reflejo de toda una vida, la búsqueda automática de alguien que respondiera por él. Pero papá estaba congelado en el podio, con el micrófono en la mano, sin guión, sin ensayo. Por primera vez que yo recordara, Gerald Anderson no tenía nada que decir. Cahill estaba solo. La voz de Cahill salió débil, despojada del tono confiado y de apretón de manos que había estado usando toda la noche. Papá me dijo que firmara. No sabía que fuera un problema. El susurro que recorrió la sala no fue de sorpresa. Fue de reconocimiento. 70 personas haciendo las cuentas al mismo tiempo. Ingenieros, contratistas, funcionarios del condado. Cada uno de ellos entendía lo que significaba una firma de P. Y cada uno de ellos entendía lo que significaba cuando alguien firmaba sin una. Margaret se volvió hacia papá. Gerald, tú eras el gerente del proyecto. Supervisaste la participación de Cahill. Papá se enderezó, intentó recuperarse. Fue supervisado. Yo lo supervisé. Margaret no parpadeó. Tú eres un gerente de proyectos, Gerald. Tú tampoco tienes una licencia de P. Silencio, pero un tipo diferente ahora. No el silencio incómodo de una disputa familiar. Este era el silencio de personas dándose cuenta de que estaban presenciando algo oficial, algo con consecuencias. Esta no era una hija haciendo una escena en la fiesta de su padre.
Este era un asunto de ingeniería del condado desarrollándose en tiempo real. Mamá se levantó. Su silla chirrió contra el suelo. Su voz temblaba. ¿Podemos por favor no hacer esto aquí? Todas las cabezas se giraron hacia mí, esperando. Y dije lo que había estado guardando durante 3 años, la razón por la que la carpeta existía. Intenté hacer esto en privado hace 3 años, mamá. Papá me dijo que me metiera en mis asuntos. Mamá se sentó de nuevo lentamente, como si se le hubiera ido el aire. Papá se agarró al podio con ambas manos. Sus nudillos estaban blancos. Su cara estaba roja. Y cuando habló, el micrófono captó cada palabra. Esta es mi fiesta de jubilación, no un tribunal. Pero Margaret Holt ya estaba deslizando los documentos de vuelta a la carpeta, con cuidado, completamente. De la manera en que se maneja la evidencia. Fue entonces cuando papá rompió su personaje. Se giró hacia mí. Rotación completa, hombros cuadrados, el micrófono olvidado en su puño. Su voz era cruda. Sin actuación, sin gestión de la audiencia. Solo 31 años de algo feo que finalmente salía a la superficie. Te di un techo. Te di comida. Y así es como me lo pagas. La sala se estremeció. No por las palabras, por el tono. Este era el Gerald Anderson que nadie en esta sala había visto nunca. El privado. El que hablaba a puerta cerrada, en cocinas, en pasillos. El que solo su familia conocía. No di un paso atrás. No levanté la voz. Me diste un techo, papá. Pero nunca me diste un asiento en la mesa. Ni siquiera esta noche. Algo cambió en la sala. Pude sentirlo. Un cambio en la gravedad. Unas pocas personas en las mesas laterales asintieron. Movimientos pequeños, casi involuntarios. Pero Janet, la secretaria de papá durante 22 años, sentada a 3 mesas de distancia, sacó un pañuelo de su bolso y se lo apretó contra los ojos. Papá miró alrededor de la sala, buscando, escaneando, buscando un aliado, una cara comprensiva, alguien que respaldara su versión de la historia. Nadie le devolvió la mirada. Kyle miraba fijamente el mantel. La cara de mamá estaba enterrada en sus manos. Los funcionarios del condado en la mesa principal estudiaban sus platos como si estuvieran leyendo planos. Margaret Holt cerró la carpeta, luego la metió bajo su brazo y dijo con la precisión de una mujer que había dirigido este condado durante 12 años, Gerald, necesitaré revisar esto con el departamento legal el lunes. Te sugiero que disfrutes del resto de tu velada. Todos lo entendieron. La fiesta había terminado. Janet me agarró del brazo cuando bajé de la tarima. Su mano estaba cálida. Sus ojos estaban húmedos. Siempre me pregunté quién había arreglado realmente ese puente. Déjenme decirles lo que había en esa carpeta. Todo. Primero, los planos del rediseño estructural para el sistema de transferencia de carga del puente Millbrook. 23 páginas, cada una de ellas con mi sello de P, número 47832, y mi firma, Geater M. Anderson, P. Estos eran los planos que reemplazaron el diseño original defectuoso, los que aseguraron que el puente pudiera soportar autobuses escolares, ambulancias y camiones de 18 ruedas durante los próximos 100 años. Segundo, 7 correos electrónicos de la cuenta de correo del condado de Gerald Anderson a la oficina de proyectos del condado de Carver, y cada uno una variación de la misma directiva. Eliminen a Marsan Kalewa Engineering del registro del proyecto. Eliminen las referencias a consultores externos. Acrediten el rediseño a la colaboración interna. En un correo electrónico fechado 3 días después de la apertura del puente, escribió, y nunca olvidaré la frase, limpien esto. No quiero cabos sueltos. Yo era un cabo suelto. Tercero, una carta formal de la Junta Estatal de Ingenieros Profesionales dirigida a mí por mi nombre, reconociendo mi excepcional análisis estructural que contribuyó a la seguridad del puente Millbrook. La Junta la había enviado después de revisar el diseño revisado como parte de su auditoría rutinaria posterior a la construcción. Papá nunca supo de esta carta porque nunca preguntó. Cuarto, los resultados de la auditoría interna que había obtenido a través de una solicitud de registros públicos, la Ley de Libertad de Información,
perfectamente legal. Y esos resultados mostraban que Kyle Anderson había firmado documentos certificados por P en 3 ocasiones distintas sin tener una licencia de P, una clara violación de la ley de práctica de la ingeniería del Estado. No traje esa carpeta a la fiesta por venganza. La traje porque hace 3 años, mi padre me dijo que me metiera en mis asuntos. Esta noche, le dijo a 70 personas que yo no era digna de mención, y decidí que si él no decía la verdad, los documentos lo harían. Un sello de P no es una formalidad, dije, a nadie y a todos. Significa que un ingeniero con licencia asume la responsabilidad legal por la seguridad pública. Kyle no tenía esa autoridad. Papá lo sabía. Después de que Margaret cerró la carpeta, se volvió hacia mí. No con lástima. No con gratitud. Con algo más raro, respeto profesional. Señorita Anderson, dijo, ojalá hubiera sabido esto hace 3 años. Señorita Anderson. No Heather. No la hija de Gerald. Señorita Anderson. La forma en que te diriges a un colega. Fue la primera vez que alguien en esa sala pronunció mi nombre como si tuviera peso propio, separado del de mi padre. La onda expansiva comenzó lentamente. Tom Reeves, ingeniero senior en el departamento de papá, 30 años en el cargo, el tipo de hombre que solo habla cuando tiene algo que vale la pena decir, echó su silla hacia atrás y se acercó. Me extendió la mano. El rediseño de la transferencia de carga, dijo. Fue tuyo. Le estreché la mano. Sí. La sostuvo un segundo más. Fue un trabajo brillante. Detrás de él, 2 ingenieros más se pusieron de pie. Una de ellas, una mujer que no conocía, de unos 40 años, con una tarjeta de identificación del condado en la solapa, dijo en voz baja, revisé esos planos el año pasado para la evaluación de mantenimiento. La integración del muro de cortante. Me pregunté quién lo habría hecho. Papá estaba de pie en el podio, con el micrófono todavía en la mano, pero la sala había girado como un planeta cambiando su eje, y él ya no estaba en el centro. Nadie lo miraba. Kyle estaba sentado, congelado, con la cara pálida, su vaso de agua intacto, dejando un aro de sudor en el mantel. Mamá me tiró de la manga por detrás. ¿Cuándo se había acercado? Su voz era débil. Por favor, vámonos a casa. Me volví hacia ella. Mi madre, la mujer que había pasado 40 años traduciendo la crueldad de papá en algo más suave, algo soportable. Ya sabes cómo es tu padre. Dije, me voy a casa, mamá. A mi casa. Y lo dije en todos los sentidos en que se puede decir una frase. Recogí mi bolso de la mesa del fondo. La chaqueta que había comprado para esta noche, de color carbón, profesional, elegida con cuidado, se sentía como una armadura ahora. Caminé hacia la salida. Firme, ni rápido, ni lento. De la manera en que te vas de un lugar al que nunca vas a volver. Papá me alcanzó en la puerta. Debió de bajar de la tarima rápido porque estaba un poco sin aliento. Su mano se cerró alrededor de mi codo. No con fuerza, pero lo suficientemente firme como para detenerme. Si sales por esa puerta, ya no eres mi hija. El pasillo estaba vacío, pero las puertas principales estaban abiertas y la mitad de la sala podía oírnos. Él lo sabía. Quería que lo oyeran. Un último intento de convertirme en la villana. Me volví para enfrentarlo. Mi padre, 63 años, 35 años de servicio público, una carrera construida sobre la gestión cuidadosa de lo que la gente creía sobre él. Miré su mano en mi brazo, luego sus ojos. Papá, dije, he sido, no tu hija, toda mi vida. Esta noche es la primera vez que lo dices en voz alta. Su mano cayó. Y no sé qué esperaba. Una réplica, una negación, una explosión. Pero lo que obtuve fue nada. Gerald Anderson, el hombre que siempre tenía un discurso, una desviación, un reencuadre, se quedó en la entrada del salón comunitario del condado de Carver sin nada más que decir. Salí. No cerré la puerta de un portazo. No miré hacia atrás. El aire de la noche era fresco. Grillos de octubre.
El estacionamiento medio lleno, las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza. Mi teléfono vibró antes de llegar a mi coche. Un mensaje de texto de un número que no reconocí. Margaret Holt. ¿Podemos reunirnos el lunes? Hay cosas que necesito discutir contigo profesionalmente. Me subí a mi coche, giré la llave y conduje. La autopista estaba vacía. 4 horas de carretera oscura, líneas blancas, el par ocasional de faros viniendo en dirección contraria. No encendí la radio, no llamé a nadie, solo conduje. Pensé que me sentiría satisfecha. La palabra venganza sugiere algo que sabe bien, dulce, o al menos intenso. Pero lo que sentí conduciendo a casa esa noche no fue satisfacción. Fue vacío. No del tipo malo, sino del tipo limpio. Como caminar por una habitación que finalmente terminaste de despejar después de años de esquivar el desorden. Alrededor de la marca de las 2 horas, llamé a Elaine. Contestó al primer tono, lo que significaba que había estado esperando. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Lo pensé. Realmente lo pensé. Como si finalmente hubiera entregado el último informe. Ella se rió, suavemente, con complicidad. La risa de una mujer que había visto lo suficiente en 55 años para entender que algunas victorias no se sienten como victorias. Se sienten como el final de algo que no te dabas cuenta de que te estaba agotando. No quemaste el puente, Heather, dijo. Simplemente demostraste quién lo construyó realmente. Sonreí. La primera vez en horas. Los kilómetros pasaban. Pensé en la cara de papá cuando Margaret abrió la carpeta. En el silencio de Kyle. En la mano de mamá en mi muñeca. Siéntate, cariño. Y en los 20 años de siéntate, cariño, que habían venido antes. Pensé en lo que dijo papá, indigna de mención. Y me di cuenta de que quizás tenía razón. No en el sentido que él le dio, sino de una manera diferente. No necesitaba ser mencionada. Mi trabajo hablaba por sí mismo. Siempre había hablado por sí mismo. Simplemente había estado esperando que la persona equivocada escuchara. Llegué a casa a la 1 de la mañana. Dejé mi bolso en la encimera. Estaba más ligero ahora. La carpeta ya no estaba. Lunes por la mañana, 9, en la oficina de Margaret Holt en el 3er piso del edificio administrativo del condado de Carver. Tenía la carpeta abierta sobre su escritorio. Al lado, un bloc de notas legal con 2 páginas de notas ya escritas con su caligrafía nítida. Una taza de café estaba intacta, lo que me dijo que esta reunión había comenzado antes de que yo llegara. Siéntese, señorita Anderson. Me senté. Margaret no perdió el tiempo. La carta de la Junta Estatal. Esto es auténtico. Puede llamarlos directamente. Mi número de licencia está en el registro. Ella tomó una nota. Luego levantó la vista. No como una jefa, no como una investigadora, como una persona. ¿Por qué no se presentó antes? La respuesta honesta era la única respuesta que tenía. Es mi padre. Pensé que eventualmente haría lo correcto. Margaret asintió lentamente. El tipo de asentimiento que dice, entiendo más de lo que crees. He remitido el archivo a la oficina del fiscal del condado, dijo. Revisarán el asunto de la firma de P y las directivas por correo electrónico. También he solicitado una auditoría exhaustiva de todos los documentos de ingeniería de los últimos 10 años bajo el departamento de Geral. 10 años. Cada proyecto que papá había tocado. Kyle, continuó, ha sido puesto en baja administrativa pendiente de la investigación. Se le notificó esta mañana. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. No culpa. No exactamente. Más bien el peso de saber que algo que pusiste en marcha tiene su propio impulso ahora. Puedes empezar una avalancha. No puedes dirigirla. Margaret llamó a la Junta Estatal esa tarde. Confirmaron mi estatus de P, confirmaron la carta de reconocimiento y abrieron una investigación preliminar sobre las firmas sin licencia de Kyle. Seguiría una investigación formal. Las ruedas estaban girando,
y ya no necesitaban que yo las empujara. 3 cosas sucedieron en las 2 semanas posteriores a la fiesta. Primero, el condado canceló la ceremonia de reconocimiento formal de Gerald, la que estaba programada para el próximo mes con la placa y la resolución enmarcada y la foto con la junta del condado. La oficina de Margaret emitió una declaración de una línea: la ceremonia ha sido pospuesta pendiente de una revisión interna. En un pueblo como Carver, esa frase fue una granada. Segundo, la placa de bronce en el puente Millbrook, la que decía dedicado a Gerald R. Anderson, director de obras públicas, fue retirada para su actualización. Todos en el pueblo pasaron por ese espacio vacío en la barandilla del puente y supieron exactamente lo que significaba. Y tercero, la Junta del Condado programó una audiencia pública sobre los procedimientos de documentación de ingeniería, abierta al público. Punto 1 del orden del día: cumplimiento de la certificación de P en proyectos de infraestructura del condado. Papá estaba jubilado. No podían despedirlo. Pero lo que él valoraba más que cualquier sueldo, su legado, su nombre, la historia de Gerald Anderson que todo el condado había aceptado como verdad durante 35 años, estaba siendo reescrita en tiempo real. Me llamó un miércoles por la noche. Casi no contesté. Destruiste a esta familia. Su voz era plana. Sin actuación, sin audiencia, solo él. No, papá. Tú construiste una familia donde solo un hijo contaba. Yo simplemente dejé de fingir que estaba bien con eso. Colgó. Mamá llamó 1 hora después. Tu padre no puede dormir. Está devastado. Cerré los ojos. Yo no pude dormir durante 3 años, mamá. Alguien llamó para preguntar por mí. Silencio. Del tipo largo. Del tipo en que puedes oír a alguien dándose cuenta de que la respuesta es no, y que ese no es suficiente. Dijo: te hablaré más tarde, cariño. No volvió a llamar durante 1 mes. Kyle llamó un sábado, a última hora de la tarde. El sol se estaba poniendo fuera de la ventana de mi apartamento, y yo estaba haciendo lo que siempre hacía los sábados: revisar planos, beber café frío, fingir que el silencio no me molestaba. Su nombre en la pantalla me hizo dudar. Kyle y yo no habíamos hablado directamente, sin papá como moderador, en años. Hola. Su voz era más pequeña de lo que recordaba. La confianza de la sala de conferencias había desaparecido. Hola. Larga pausa. Podía oírlo respirar. Tenías que hacerlo delante de todos. Dejé mi café. Tú lo viste decir que yo no era digna de mención delante de todos. Otro silencio. Lo dejé estar. Había pasado toda mi vida llenando silencios para otras personas. Suavizando, acomodando, haciéndolo más fácil para todos menos para mí. Ya no. No sabía que lo de la licencia de P fuera tan serio, dijo finalmente. Lo sé. Eso fue todo. No lo acusé. No le di un sermón. Solo confirmé lo que ambos entendíamos. Kyle no lo sabía porque papá nunca se lo había dicho, porque papá necesitaba que Kyle firmara sin hacer preguntas. Kyle, contrata a tu propio abogado. No al de papá. ¿Al tuyo? ¿Por qué? Porque el abogado de papá va a proteger a papá. Tú necesitas a alguien que te proteja a ti. Más silencio, luego muy bajo: siento no haberte defendido nunca. Miré por la ventana. La farola se había encendido. Eso también lo sé. Después de colgar, me quedé sentada allí durante mucho tiempo pensando. Si papá nos hubiera tratado por igual, si a Kyle nunca le hubieran dado un papel para el que no estaba cualificado, si yo nunca hubiera sido borrada del registro, ¿habría sucedido algo de esto? No lo creo. Papá no solo me hizo daño a mí, también le hizo daño a Kyle, solo que de una manera diferente. ¿Creen que Kyle merece consecuencias, o es otra víctima del control de Gerald? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios. Carver es un pueblo pequeño. Al final de la semana, todo el mundo lo sabía. No la historia completa. Los pueblos pequeños no manejan historias completas. Manejan fragmentos, versiones susurradas, la frase que escuchas por casualidad en la ferretería.
Pero los fragmentos fueron suficientes. El periódico local publicó una historia. Portada: en la parte inferior, el condado revisa registros de ingeniería tras revelaciones en fiesta de jubilación. Sin nombres en el titular, pero el artículo mencionaba a un ex jefe de departamento e irregularidades en documentos de certificación de P. En Carver, eso era tan bueno como una valla publicitaria. En un mes, las ondas expansivas llegaron a cada rincón del mundo de papá. El Club Rotario, donde había sido miembro durante 20 años, donde se sentaba en la mesa principal en cada cena mensual, envió una carta. Redactada con cortesía, cuidadosamente expresada. La esencia: quizás sería mejor si diera un paso atrás en la participación activa hasta que el asunto se resolviera. Los vecinos dejaron de saludar. No todos, pero suficientes. Los que le importaban a papá. Aquellos cuyos saludos contaba como moneda. Luego Kyle recibió una notificación formal de la Junta Estatal de Ingenieros Profesionales. Una investigación oficial sobre la práctica sin licencia. Si la Junta encontraba una violación, las sanciones podrían incluir multas y un registro permanente. Y aunque Kyle nunca había sido realmente un ingeniero, esa firma en documentos oficiales del Estado era tan real como el hormigón. Mamá llamó una vez más. Su voz tenía un nuevo filo. No de ira hacia mí, sino algo cercano a la rendición. ¿Estás contenta ahora? Lo pensé. Honestamente, no, mamá. No estoy contenta. Pero soy honesta. Y por primera vez, todos los demás también lo son. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo algo que nunca había dicho antes. Debería haber hablado hace años. No fue suficiente, pero fue un comienzo. Margaret Holt llamó a Elaine en noviembre. Yo estaba en mi escritorio cuando Elaine entró, se apoyó en el marco de la puerta y sonrió. La sonrisa específica que reserva para las buenas noticias que ha estado guardando durante al menos una hora. El condado acaba de firmar un contrato de retención de 3 años con nosotros, dijo. Consultoría de infraestructura. Puentes, sistemas de drenaje, especificaciones de carreteras. Toda la cartera. Levanté la vista de mi pantalla. Eso es genial. Adivina a quién solicitaron como ingeniera principal. No necesité adivinar. El contrato de retención era oficial. Mi nombre real, adjunto a mis credenciales reales, estaría en cada proyecto de infraestructura del condado de Carver en el futuro. No oculto, no borrado, no acreditado a otra persona. Mío. Una semana después, pasé por el puente Millbrook y noté que la placa había sido reemplazada. La nueva decía, Puente Millbrook, Condado de Carver. Rediseño estructural, Mars & Calewa Engineering. Sin nombres individuales, pero en mi industria, el crédito a la firma era suficiente. Cualquiera que lo buscara encontraría el archivo del proyecto. Y en el archivo del proyecto, me encontrarían a mí. Tom Reeves, el ingeniero senior del departamento de papá, me envió un correo electrónico esa noche. Sin asunto. Solo un párrafo. Señora Anderson, revisé su rediseño de Millbrook en detalle durante la auditoría la semana pasada. La integración del muro de cortante, la redistribución de la trayectoria de carga, la secuencia de refuerzo de los pilones. Es uno de los mejores trabajos estructurales que he visto en 30 años. El condado tiene suerte de tenerla como consultora. Tom. Lo leí 3 veces. Luego lo imprimí y lo puse en el cajón de mi escritorio. No porque necesitara pruebas, sino porque a veces, después de 31 años de silencio, es agradable tener las palabras en papel y simplemente saber que son reales. 6 meses después, papá no fue arrestado, ni acusado, ni llevado ante un tribunal. Lo que sucedió fue más silencioso que eso, y de alguna manera, peor. El fiscal del condado concluyó que las acciones de Gerald, dirigir la eliminación de los registros de consultores y facilitar las firmas de P sin licencia, eran violaciones administrativas, no criminales. Él ya estaba jubilado. No había ninguna acción laboral que tomar. El condado emitió una reprimenda formal para el registro y remitió el caso de Kyle a la Junta Estatal para un juicio independiente. Pero el verdadero castigo, el que importaba en un lugar como Carver,
fue la redefinición. La historia de 35 años de Gerald Anderson ya no era la que él había escrito. El puente que se suponía que era su logro culminante ahora tenía la firma de otra persona en la placa. Las transcripciones de la audiencia eran de dominio público, y el periódico las recortó y las archivó en la biblioteca del condado de Carver, justo al lado de 35 años de comunicados de prensa halagadores. Kyle me dijo en uno de nuestros intercambios de mensajes de texto ocasionales que papá se quedaba en casa la mayoría de los días ahora. No iba a la cafetería a tomar café. Ya no paseaba al perro por el edificio del condado. Veía la televisión. Leía el periódico. No me mencionaba. Mamá envió una carta escrita a mano en papel de carta que recordaba de la infancia, azul pálido con sus iniciales en relieve en la parte superior. Sé que me equivoqué al quedarme callada. No te pido que me perdones. Solo quiero que sepas que te veo. Siempre te vi. Simplemente tenía demasiado miedo de decirlo. La leí en la mesa de mi cocina y lloré. No porque arreglara nada. No lo hizo. Sino porque después de 31 años, mi madre finalmente dijo lo que había estado esperando escuchar del padre equivocado. No fue un final, pero fue una puerta, apenas abierta, dejando entrar una delgada línea de luz. Conduje hasta el puente Millbrook un martes por la mañana. Sin razón. Solo quería verlo. Era temprano, 7:15. El cielo todavía rosado en los bordes. Un autobús escolar cruzó, en dirección norte. Luego un camión de reparto. Luego una mujer en una minivan con 2 asientos de coche en la parte de atrás. El puente aguantó. No gimió. No se flexionó. Los transportó de la manera en que se supone que un puente lo hace. Silenciosamente, invisiblemente, sin pedir reconocimiento. Nadie en ese autobús sabía mi nombre. Y nadie en ese camión tenía idea de quién rediseñó el sistema de transferencia de carga o pasó 6 semanas haciendo simulaciones hasta que los números funcionaron. No necesitaban saberlo. Solo necesitaban que el puente aguantara. Y aguantó. Me paré en la pasarela y miré hacia el río. El agua estaba baja, principios de primavera, el deshielo aún a unas pocas semanas de distancia. Los pilones que había rediseñado se alzaban desde el lecho del río como centinelas silenciosos. No cuento esta historia para que piensen que mi padre es un monstruo. No lo es. Es un hombre. Un hombre que creció creyendo que las hijas no construyen cosas y que pasó toda su vida asegurándose de que esa creencia no fuera desafiada. Estaba equivocado. Pero era humano. Y hay una diferencia entre entender a alguien y aceptar lo que te hicieron. No necesito que llame. Pasé 31 años esperando una llamada telefónica que nunca iba a llegar. Y la espera fue su propia especie de prisión. He terminado de esperar. Los límites no son muros, son puertas. Tú eliges quién pasa. Tú eliges cuándo. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer no es luchar. Es exponer la verdad en silencio frente a las personas que necesitan verla y dejar que haga el resto. Aquí es donde estoy ahora. Ingeniera principal en Marsan Kalewa. El contrato de retención del condado me mantiene ocupada. 3 proyectos en desarrollo, 2 más en revisión. Elaine sigue amenazando con hacerme socia. Yo sigo diciéndole que me dé otro año. Mi apartamento es el mismo, pequeño, segundo piso, nada lujoso. Mi coche todavía tiene 140.000 millas. Pero en la pared sobre mi escritorio, enmarcado, centrado, iluminado por la ventana, está mi certificado de P. La primera vez que lo cuelgo. Parece una cosa pequeña. No lo es. Mamá y yo hablamos una vez al mes. Llamadas cortas, temas ligeros, el tiempo, chismes del vecindario, la nueva panadería en la calle principal. No hablamos de papá. No hablamos de la fiesta. Pero hablamos. Y ahora hay un límite, claro, suave y real, que ambas respetamos. Papá no llama. No espero que lo haga. Algunos silencios no son castigos, son respuestas. Y he aprendido a aceptar la respuesta.
Kyle a veces envía mensajes de texto. Cosas sencillas. Hola, ¿cómo estás? Sin signos de exclamación, sin emojis. Solo para saber cómo estoy. Contrató a su propio abogado, cooperó con la Junta Estatal, y por primera vez en su vida, comenzó a descubrir quién era sin que papá dirigiera el espectáculo. La última vez que supe, estaba tomando clases nocturnas. No pregunté de qué, pero me alegré. No tengo un final de Hollywood. Nadie apareció en mi puerta con flores y una disculpa. Nadie hizo un gran discurso sobre lo equivocados que habían estado. La familia no se reunió alrededor de una mesa para llorar, abrazarse y prometer ser mejores. Pero tengo algo que nunca tuve antes. Paz. Del tipo tranquilo y robusto. Del tipo que soporta peso. Si estás escuchando esto y te has quedado tanto tiempo, lo que me dice algo sobre ti, quiero decir una cosa. No como un consejo y no como una lección, solo como algo que desearía que alguien me hubiera dicho hace mucho tiempo. Si estás en una familia donde tu silencio se confunde con consentimiento, tienes permitido hablar. No con gritos, no con crueldad. Con la verdad. Verdad simple, documentada e innegable. Y si llevas una carpeta, literal o de otro tipo, no tienes que abrirla. Pero mereces saber que es tuya, que existe, que la prueba de quién eres y lo que has hecho es real. Incluso si las personas más cercanas a ti se niegan a verlo. Cruzo el puente Millbrook cada mañana de camino al trabajo. Cada mañana. Y cada vez, siento la carretera bajo mis neumáticos, lisa, sólida, firme. Y sé dos cosas. El puente se mantiene en pie, y yo también. Gracias por quedarte hasta el final. Si alguna vez has guardado silencio más tiempo del que debías, o si todavía estás decidiendo si hablar, me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Si esta historia significó algo para ti, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Es la mejor manera de ayudar a otras personas a encontrarla, personas que podrían estar sentadas en su propia mesa del fondo ahora mismo, esperando ser mencionadas. Y si quieres saber qué pasó después, porque hay un después, he dejado un enlace en la descripción a otra historia en la que podrías reconocerte. Haz clic cuando estés listo. Estaré aquí. Heather.